¿Alguna vez han visto una película tan extraña, tan llena de sombras y escenarios torcidos que parece sacada de una pesadilla? Pues así nació el cine alemán. En un país marcado por guerras, arte y una búsqueda constante de identidad, hoy vamos a recorrer su historia, desde sus inicios como el Bioscope hasta que surge el auge del expresionismo, para entender cómo Alemania transformó el cine en un arte que reflejaba el alma humana. Todo comenzó el 1 de noviembre de 1895, cuando Max y Emil Sklodowski presentaron su invento, el Bioscope, en el Wintergarten de Berlín. Fue una función de 15 minutos con 8 cortos, y aunque poco después los hermanos Lumière se harían famosos con su cinematógrafo, Alemania ya había proyectado sus primeras imágenes en movimiento. En los años siguientes, el cine alemán se desarrolló como una clara influencia artística. Para 1910, el país ya producía filmes inspirados en la literatura, como El estudiante de la Praga de 1913, basada en Edgar Allan Poe, con fotografía de Guido Siva. Los cines comenzaron a establecerse con espacios fijos. El primero abrió en Mannheim en 1906 y para 1910 ya existían más de 1000 salas en funcionamiento. Durante la época del cine mudo, el lenguaje no era una barrera. El público alemán disfrutaba tanto de las producciones locales como de filmes daneses e italianos. La industria alemana se consolidó gracias a su enfoque artístico y narrativo, destacando por sus adaptaciones mitológicas y sus relatos fantásticos. Un ejemplo clave fue El Golem de 1915, dirigida por Paul Wegener, una historia inspirada en la leyenda judía que cuenta que el rabino Loew creó un golem a finales del siglo XVI para proteger a la comunidad judía de los ataques antisemitas. La criatura es fuerte y realiza tareas físicas, pero se vuelve destructiva y sin control si su creador olvida desactivarlo. Películas como Homunculus de 1916, dirigida por Otto Rippert, o Las Tres Luces de 1921 de Fritz Lang, exploraron los límites entre la ciencia, la fe y el alma humana. Aquí empezó a gestarse una identidad visual y filosófica única, el cine alemán como reflejo del inconsciente colectivo. Con la llegada de la guerra, el cine se transformó en un arma política y cultural. Durante los conflictos mundiales, Alemania utilizó el cine como herramienta de propaganda, mientras la industria crecía hasta convertirse en la más poderosa de Europa. En este periodo emergieron cineastas con una visión más experimental, que buscaban romper las convenciones visuales y emocionales del cine tradicional. De esa necesidad nació el movimiento que marcaría para siempre la historia del cine, el expresionismo alemán. El expresionismo alemán surgió después de la Primera Guerra Mundial, como una respuesta artística a la desesperanza, la alineación y el caos social. Su objetivo no era mostrar el mundo tal como es, sino representar los estados mentales del ser humano, su miedo, su locura y su soledad. En el cine, esto se tradujo en decorados distorsionados, iluminación artificial extrema, sombras que parecían tener vida propia y ángulos de cámara imposibles. El ejemplo perfecto es El gabinete del Dr. Caligari de 1920, dirigida por Robert Wayne, donde la locura se refleja en cada pared torcida y cada sombra alargada. Otros directores como Fritz Lang y Friedrich Murnau continuaron ese camino. Lang nos dio Metrópolis de 1927, una obra monumental que retrata una sociedad dividida entre trabajadores y élites tecnológicas. Esta, más adelante, inspiraría obras como Star Wars o Blade Runner. Por su parte, Murnau nos regaló Nosferatu en 1922, la primera gran película de vampiros llena de atmósferas y simbolismo, y una de mis películas favoritas personalmente, porque sí, si voy a hablar de Alemania, tengo que hablar de Nosferatu sí o sí. Hablando de Nosferatu, esta cinta está íntimamente ligada con Drácula de Bram Stoker, y justamente fue la viuda de este último quien, después de alegar que era demasiado similar a la obra de su difunto esposo, les dijo que le dieran regalías, y para evadir esto, pues los creadores decidieron cambiarle el nombre al conde por llamándolo el Conde Oslo. Fue justo debido a toda esta controversia que hubo alrededor de la obra que varias de estas cintas fueron eliminadas de los cines, fueron quemadas y destruidas, pero algunos ejemplares lograron sobrevivir al paso del tiempo, y es por eso por lo que hasta el día de hoy se puede llegar a contemplar esta obra, que es
simplemente magnífica. Justamente esta película fue prohibida en Suecia por ser excesivamente terrorífica, y esta prohibición no se levantó hasta 1972. Y bueno, pues siguiendo con las situaciones de que fue prohibida en muchísimos lugares, precisamente el Vaticano la nombró como una de las 45 películas más importantes dentro de la categoría de las artes, cosa que es un poquito extraña porque todos pensaríamos que el Vaticano la iba a prohibir, pero extrañamente no fue así. Justamente esta obra inspiró muchas otras obras, entre ellas La sombra del vampiro de los 2000, que básicamente fue una representación ficticia de los acontecimientos que sucedieron durante la producción de, pues básicamente esta película, basada en una leyenda urbana de que el actor principal era un vampiro de verdad, y que esto se debía pues a que no había técnicamente muchos registros antecedentes de él. Y es algo como muy curioso de que generalmente en esa época se creía que el vampirismo se debía a que algunos cuerpos se encontraban con sangre aún en la boca, pero esto se podía deber a la hinchazón de los cuerpos en descomposición. Pero en ese momento pues la ciencia no estaba tan avanzada y todo estaba fácilmente sustentado con es satánico, es obra del diablo, vampiros, hombres lobo, como la licantropía, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, después de haberles hablado de Nosferatu, queda decir que el sonido cambió todo dentro del cine alemán. En 1930, Joseph von Stromberg estrenó El Ángel Azul, protagonizada por Marlene Dietrich, la primera gran estrella internacional de cine alemán. Y para 1932, Alemania ya contaba con 3.800 cines equipados con sonido, lo que marcó el inicio de una nueva era audiovisual. Películas como M, el vampiro de 1931 de Fritz Lang exploran temas sociales con una crudeza inédita. Y bueno, yo ya hablé de mi querido Nosferatu, me toca hablar del vampiro M. O sea, obra maestra. Y bueno, yo ya hablé de Nosferatu, prosigue a hablar de El vampiro M, nombre curioso porque en ninguna parte del filme hay un vampiro, es un asesino de niñas que azota Alemania y los mantiene con el velo a plena luz del día y durante la noche, debido a que hay pánico dentro de la sociedad. Los informes policíacos y de prensa son lo único que mantiene al pueblo informado. Todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. Es una Among Us en Alemania, en una época en la que no existía Among Us. Y básicamente pues hacen redadas a tabernas locales los policías, desesperados por intentar encontrar una pista que los lleve a atrapar a este asesino. Esto lleva a que la mafia alemana comience a perder dinero. Eso les deja pues muy pocas opciones. O van a tomar los fondos que pertenecen a las mujeres viudas y los huérfanos de sus aliados, o le ponen un alto a esta situación. Y crea una situación bastante peculiar, ya que te deja entender que hay niveles de maldad. Porque si bien ellos asaltan, trafican, se prostituyen, ellos jamás matarían a niñas. Y mucho menos les harían el daño que hace este asesino. Puesto que si bien no hay ninguna escena explícita de lo que sucede, se deja implícito lo que podría pasar, y creo que ese es un terror psicológico mucho más fuerte, porque no es lo mismo ver en escena cómo la sangre fluye, los hechos se muestran en plena pantalla, a solamente quedarte con la imaginación, porque la imaginación humana es mucho más peligrosa que el mostrar algo en la pantalla. Es precisamente con esto que los mafiosos deciden hablar entre los líderes de cada una de las facciones y optan por ponerle un alto a la situación. Es así como, valiéndose de, según ellos, las únicas personas que podrían seguir a niños, incluso a sus casas, y levantar sospechas, que serían los vagabundos, comienzan un cateo en toda la zona, pero de forma sutil. Les asignan calles a cada uno de los vagabundos para que ellos digan, de aquí a aquí no hay nadie sospechoso, que ellos observen a cada niño y que si hay algo sospechoso, los llamen para que atrapen al asesino. Con base en esto, al principio no rinde demasiados frutos. No es hasta que un vagabundo ciego, el cual al principio de la película
le dio un globo a una de las niñas víctimas, escucho de nuevo el silbido tan peculiar que ha sido representado en diversos filmes. Ese silbido que él jamás podría olvidar. Es así como él se ayuda de uno de sus ayudantes, que sí puede ver, para decirle que siga con la mirada de ese hombre porque él está seguro de que ese es el asesino. Por medio de algo muy peculiar, que es marcarlo en el hombro con la letra M, porque la M conforma parte de la palabra alemana que significa asesino, ellos comienzan a seguirle el rastro. Hay momentos en los que el mismo asesino comienza a tener pánico porque no importa dónde vaya, los silbidos de sus perseguidores lo siguen acosando. En un punto llega a una fábrica, una empresa de oficinas, la cual pues ya está rodeado y sin ninguna otra opción decide ingresar dentro de las oficinas cuando lo descuidan y entra dentro de una bodega, pero por descuido queda encerrado durante la noche. Uno de los mafiosos decide, o dice, mejor dicho, propone que llamen a la policía y entreguen al asesino y se limpien las manos, pero es el jefe de los jefes quien dice que no, que ellos lo atraparon y ellos les van a dar su castigo. Es así como todos los mafiosos de la ciudad deciden caer en esas mismas oficinas y comienzan a destruir todo, pero de una forma en la que no activen las alarmas de seguridad en busca de aquel asesino maledito que pues, ha afectado a su economía y a su vida. Es así como, gracias a que el asesino, desesperado por intentar escapar, comienza a intentar forzar la chapa, uno de ellos lo escucha y da la alarma de que ya lo encontraron. Pero al mismo tiempo despierta a uno de los guardias de seguridad, el cual llama a la policía y tienen exactamente 3 minutos para encontrar al asesino o todo habrá acabado. Muchos de ellos ya pensaban en irse, pero el mismo jefe dice, no, todos lo vamos a encontrar aquí. Es así como, sin más capié, lo encuentran, le atan la cabeza con su propio saco y se lo llevan a una fábrica abandonada donde lo someten a un juicio. Pero uno de los mafiosos quedó atrapado en una de las oficinas, el cual es precisamente llevado a comisaría donde es interrogado. Y después de bastante vigilia y preocupación por parte de los policías, cuando escuchan que han atrapado al asesino, los mismos mafiosos no lo pueden creer. Es así como le dicen, tú vas a tener que cantarnos todo. Y él, por no ir a prisión, decide cantarlo después de haber casi creído que mató al guardia. Porque él podría robar, secuestrar, pero nunca se hace. Es así como durante el juicio comienzan a decirle al asesino que por qué hacía eso. Él al principio comienza a decir que él jamás hizo nada, que él no recuerda, que se están equivocando de hombre. Y una de las escenas más crudas es cuando precisamente el vagabundo ciego se acerca y le da el mismo globo que le entregó el día que asesinó a la niña a la que le había regalado ese globo. Le dijo, ¿recuerdas este globo? Es el mismo que le diste a esa niña. El asesino lo recuerda y entra en shock, pero sigue negándolo. Aquí es cuando entra la doble moral, porque él dice que básicamente escucha voces que le dicen que asesine. Él simplemente se desactiva el cerebro y asesina a las niñas. Después lee los periódicos, sus secciones y se pregunta, ¿realmente fui yo? A lo cual yo pongo en duda sinceramente porque cuando él estaba comprando, él se veía una sonrisa y unas intenciones de verdad maléficas. El actor lo hizo demasiado bien. Es así como le asignaron precisamente un abogado defensor de la misma mafia. Él le dice que no pueden juzgar a ese hombre porque de hacerlo estarían incurriendo en ser peores que él. Bueno, pues después de todo este juicio y de mucha moralidad, cuando ya estaban por eliminarlo, yo ya estaba tan feliz de sí, cuélguenlo, desóllenlo vivo. Llega la policía y se los llevan a todos. La última escena es de las madres que perdieron a sus hijas diciendo que deberían cuidar a los niños. Te da una lección tan cruda y te deja con un sabor agridulce porque lamentablemente a veces esa es la realidad en la que vivimos. No siempre hay una justicia, la justicia no siempre es imparcial y el expresionismo alemán lo supo retratar de una forma magistral dentro de esta película. Y obras como Kühle Wampe de 1932 de Brecht llevaron al cine a terrenos políticos y críticos. De las sombras del expresionismo surgieron las bases del cine moderno, el uso del simbolismo, la psicología visual y la estética del contraste. Su legado siguió con directores como Alfred Hitchcock,
y Orson Welles, y hoy lo mantienen otros como Martin Scorsese y Tim Burton, quien se ha apoyado en la estética del expresionismo alemán para la creación de sus películas.